Bienvenidos a la clase 2.6, unidad número 4 para octavo grado. Te saluda el profesor Roberto Méndez. Como siempre, mostrándote el logotipo de mi canal Matemáticas Mate Roberto Méndez. Visítalo y dale like a los videos. La clase de este día, elementos de una demostración. Ya estamos próximos a terminar la unidad. Pensemos, observa el ejemplo y determina los elementos de una demostración. Dice, si el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C son ángulos internos de un triángulo, entonces ¿qué pasa? El ángulo A más el ángulo B más el ángulo C es igual a 180 grados. ¿Qué más? Esa es una demostración o una afirmación que la vimos en clases anteriores, pero ahora tenemos que ver de qué manera demostrarlo y cuáles son los elementos de esa demostración. Veamos. Si el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C son ángulos internos del triángulo ABC, a esto le vamos a llamar la hipótesis. Luego tengo la figura donde me dice que eh, la recta N es paralela a la recta M. Es una afirmación. Justificación, ¿por qué? Por construcción. Numeral 2, el ángulo P más el ángulo C más el ángulo Q es igual a 180. ¿Por qué? La justificación es por formar un ángulo llano. Número 3, el ángulo P es igual al ángulo A y el ángulo Q es igual al ángulo B. Recuerda lo que vimos anteriormente por ser alternos internos entre paralelas. Y el número 4, que el ángulo A más ángulo B más ángulo C es igual a 180 por transitividad. Es la conclusión final. ¿Cuántas partes vimos de una demostración? Recuérdalo. Soluciona. En la demostración hay hipótesis, afirmaciones con justificaciones y conclusiones. 3 partes. Lo que tienes que hacer es identificarla en cada una de ellas. Aquí está la afirmación justificada. En la figura de la derecha se hace una representación gráfica del flujo de la demostración. ¿Listo? Muy bien. Conclusión. A la expresión de la forma si tal cosa, entonces esta otra se llama proposición. A la parte representada por el rectángulo se le llama hipótesis y a la representada por el óvalo se le llama conclusión. Ejercicio. Identifica la hipótesis y la conclusión. Dos cosas te pide. Hipótesis y conclusión. Si en la figura ángulo CAB es igual al ángulo CBD, es igual a AB, es igual a DB, entonces BC es igual a EB. Ahí, ¿cuál de esas es la hipótesis y cuál es la conclusión? Una idea. La conclusión casi siempre se va a escribir después de la palabra entonces, incluyendo la palabra entonces. Quiere decir que todo lo que está en la parte superior es la hipótesis y entonces BC es igual a BE es la conclusión. Ahí lo tenemos. Hipótesis, ángulo CAB, ángulo ABD y ABBD. Ahora, ¿cuál es la conclusión? Que BC es igual a BE. Algunos ejercicios para esta clase. Si el punto D es la mediatriz del segmento AB, entonces DAB es igual a DB. Hipótesis, D es la mediatriz del segmento AB. Es una verdad ya demostrada y no es necesario estarla evaluando si es cierta o no, es una verdad. Luego, conclusión, DA es igual a DB. Te está apareciendo bien los elementos de una conclusión. Ahí solo teníamos dos, la hipótesis y la conclusión. Cuaderno de ejercicio recordando la clase anterior. Dado la recta L paralela a la recta M, identifica los pares de ángulos alternos internos y alternos externos y determina su medida. Como te dije en clases anteriores, con solo que tengas un valor tú puedes encontrar los demás. ¿Recuerdas cómo, verdad? Dice que el ángulo A y el ángulo H son correspondientes, igual a 60. Ángulo A y ángulo C son opuestos por el vértice y miden 60. Ángulo A y ángulo F alterno externo y también miden 60 grados. D es igual a 180 menos ángulo A. 180 menos 60 es igual que D vale 120.
D y E son correspondientes a 120. D y H opuestos por el vértice son igual a 120. El ángulo D y el ángulo B opuestos por el vértice también miden 120. Y por último, el ángulo D más el ángulo G son alternos externos y miden 120. ¿Te has fijado cómo hemos ido describiendo cada uno de los pares de ángulos y su respectiva descripción? Recuerda, dado que L y M son paralelas, identifica los pares de ángulos alternos internos, alternos externos y determina su respectiva medida. Ahí lo tenemos. Resuélvelo tú. Otro más. Llena los espacios en blanco y demuestra que en un paralelogramo los ángulos opuestos son de igual medida. Acá. Solución. Prolongando el lado AD hasta el punto E, ya lo vimos. BAD, BAD, ¿verdad? El ángulo BAD es igual a ¿qué? Por ser AB y paralelo a DC. Llénalo tú. Entonces, el ángulo CDE es igual al ángulo DCB. ¿Por qué? Por lo tanto, BAD, que es el ángulo, es igual al ángulo DCB. Es la conclusión. Lo demás, pues, finalizarlo tú. Otro más. Entierra en cuadro la hipótesis y en un óvalo las conclusiones de la siguiente enunciado. Hipótesis y conclusiones. Y aparece literal A, B, C, D. Ahí determina quién es la hipótesis y también cuál es la conclusión. A las expresiones de la forma sí, entonces se le llama proposición. A la parte representada por el rectángulo se llama hipótesis y a la representada por el óvalo se llama conclusión. Llegamos al final de la clase. A la expresión de la forma sí, entonces se lee la proposición. Se le llama proposición. Proposición, hoy sí. A la parte representada por el rectángulo se le llama hipótesis y a la representada por el óvalo se le llama conclusión. Envía el reporte de tu trabajo y te espero en la siguiente clase.